Bueno, ahora vamos a seguir con el lore de Canción de Hielo y Fuego de lo que yo llamo Tronos de Juego. Ahora vamos por el capítulo 5, que es por fin la conquista de Aegon. No sé si valdrá la pena ver algo de Valyria antes de esto, pero bueno, ya lo veremos, y si sale algo que no termino de entender o que requiere mayores explicaciones, vemos algo de Valyria, de cómo era Valyria antes de la caída de Aegon. Ahí ya, viajeras y viajeros de los 7 reinos. Soy Maglor y hoy, quinta entrega de la historia de Poniente, la conquista de Aegon Targaryen. Tras repasar los Oye, pero a Zimmer solo le gusta las tombos y los waifus, los tentáculos y cosas de esas. Fíjate que lograron adaptar Fallout. Sí, claro. Es que yo no tengo que no sea así, pero ¿cómo se llama? La cuestión es que le agarraron el toquecito cómico. Oh, ¿sabes qué más? Esto es algo que estábamos hablando en el video anterior, que era sobre franquicias que le faltan adaptación al cine. BioShock. BioShock. Le hacen el mismo tratamiento a BioShock que le hicieron a Fallout y no. Nene, que era eso. Desde años que precedieron a la conquista, llegamos precisamente ahí, a la conquista de Aegon Targaryen. Junto a Aegon, Visenya y Rhaenys conoceremos los antecedentes que dieron paso al conflicto, sobrevolaremos Poniente a lomos de los dragones a través de sus batallas y concluiremos con la coronación de Aegon en Antigua como rey de los 7 reinos. En la descripción encontraréis un índice con todos los enlaces de esta entrega de la historia de Poniente. Estas son las crónicas de hoy, así que subíos a vuestros dragones y comenzamos. Tras la llegada de los Rhoynar a Poniente, Valyria se estableció como el mayor imperio del mundo conocido durante nada menos que 6 siglos. En su continua expansión establecieron un... Espérate, que me preguntaron aquí algo. ¿Y qué opinas de colocarse como personaje en la historia que estás escribiendo? Stephen King se puso a él mismo como un personaje en la Torre Oscura. Claro que tú puedes, claro que puedes. De hecho, eso también lo hace Edgar Rice Burroughs. Todos los prólogos de los libros de John Carter son narrados, son escritos por Burroughs como personaje dentro de su propia obra. ¿Me entiendes? Y también hay cómics en los que Stan Lee y Jack Kirby se autoinsertan en los 4 Fantásticos, en la boda de los 4 Fantásticos de Sir Richard. Eso siempre pasa, eso puede pasar, no hay problema con eso. De hecho, aquí en Canción de Hielo y Fuego se teoriza, y supongo que eso ya es de conocimiento público, que Sam es el avatar de Martin en los libros. Vamos a empezar desde el principio, que no escucho un carajo. Valyria se estableció. Tras la llegada de los Rhoynar a Poniente, Valyria se estableció como el mayor imperio del mundo conocido durante nada menos que 6 siglos. En su continua expansión establecieron un puesto de avanzada en la isla de Rocadragón, donde en el año 126 antes de la conquista se estableció una familia de señores dragón, los Targaryen, y 12 años después tuvo lugar el cataclismo conocido como la Maldición de Valyria. Para comprender estos Básicamente, Valyria es Roma. Entonces, claro, cae Roma, se construye la Europa medieval, que es Poniente. Antecedentes y cómo los Targaryen llegaron a Poniente, previamente he puesto a vuestra disposición las crónicas de Valyria, donde se narran los hechos. Bueno, veremos esto más tarde si no entendemos un carajo. En esta ocasión retomamos la historia de Poniente, por lo que por ahora basta decir que tras la maldición de Valyria... ¿Aegon es el rey loco? No. El rey loco es Aerys. Lo que pasa es que aquí hay nombres que se repiten y que se parecen. Aegon es el primer rey Targaryen. En esos se vivió el conocido como el Siglo Sangriento, donde Volantis reclamó para sí, sin éxito, la supremacía que habían conseguido los señores dragón. Durante el Siglo Sangriento, los Targaryen tenían puesta su mirada en el este, sin prestar verdadera atención a los asuntos de Poniente. Tras Aenar Targaryen, conocido como el exiliado, 5 generaciones le sucederían como señores de Rocadragón, hasta que en el año 27 antes de la conquista nació Aegon, el mismo que pasaría a la historia como Aegon el Conquistador.
En la Ciudadela, los maestres llevan 300 años utilizando como punto de referencia la conquista de Aegon Targaryen para datar la cronología de los eventos que tienen lugar en el universo de George R.R. Martin. Desde la era del amanecer hasta la coronación de Aegon en Antigua como rey de Poniente, utilizamos las siglas AC, antes de la conquista, y a partir de aquí los eventos continúan con las siglas DC, después de la conquista. Vaya, porque inteligente Martin, sigue usando la misma nomenclatura nuestra, solo que cambia el significado, porque claro, antes de Cristo, después de Cristo, antes de la conquista, después de la conquista. Sin embargo, el momento histórico conocido como la conquista abarca un periodo que lleva desde el desembarco de Aegon en Poniente hasta la inconclusa unificación de los 7 reinos, pues Dorne jamás se doblegó ante el rey dragón. Entre los señores dragón era costumbre tomar por esposa a hermanas, primas o tías, y en extrañas ocasiones no lo hacían con una sino con varias a la vez. Este fue el caso de Aegon, quien tomó por esposas a sus 2 hermanas Visenya y Rhaenys. Antes de iniciar su conquista, Aegon se interesó por Poniente. En su juventud había viajado junto a su hermana Visenya a la Ciudadela de Antigua y el Rejo, y años antes de su desembarco ordenó tallar la conocida como Mesa Pintada, una enorme pieza de madera de casi 20 varas de largo. Eran norteños. Decorada con todos los bosques, ríos, castillos y poblaciones de los 7 reinos. Y es que 7 reinos dividían Poniente en aquel momento, un Poniente que antaño llegó a vivir una época con tantos... Sí, no, han sido norteños desde antes. Y es curioso, que nunca hayan visto interés en Westeros los valirios, tomando en consideración que Poniente es más grande que esos. Reyezuelos que los maestres la llamarían la Edad de los 100 reinos. Los 7 en los que ahora se dividía Poniente eran el Reino del Norte, gobernado por el rey Torren de la casa Stark. El Reino de la Montaña y el Valle, en manos del niño rey Ronel de la casa Arryn, cuya madre Sharra era la reina regente. El Reino de las Islas y los Ríos, gobernados por Harren de la casa Hoar, conocido como Harren el Negro. Harren el Negro, exactamente. Reino de la Roca, gobernado por Loren de la casa Lannister. El Reino del Dominio, bajo el gobierno de Garth IX de la casa Garden. Es que mira esta vaina. Es que yo me quedo loco cuando veo el mapa de Westeros, y cada cosita, cada cosa, cada puntito del mapa tiene su lugar, tiene su historia. Tú puedes seguir a los personajes en la ruta que toman por todo el mapa. Es una cosa loquísima, un trabajo sobresaliente el de Martin con esto, El Reino de la Tormenta, bajo el gobierno de Argilac de la casa Durrandon, y el Principado de Dorne, gobernado por la vetusta princesa Meria de la casa Martell. Todo comenzó con una infructuosa propuesta de matrimonio. Argilac Durrandon, conocido como Argilac el Arrogante, había puesto freno a un imparable declive del poder de los Reyes de la Tormenta, que poco a poco habían perdido territorios al oeste contra los Reyes del Dominio. Habían sufrido interminables ataques en el sur, donde los dornienses les acosaban incesantemente, así como en las tierras del norte de Aguas Negras, donde los Hoar los habían expulsado del Tridente. En su juventud, Argilac había sido un guerrero feroz y diestro en combate, pero había envejecido y dichas virtudes no eran las de entonces. Durante años, Harren el Negro se había dedicado a construir cerca del Ojo de Dioses el castillo más grande, el castillo más monstruoso de los 7 reinos, Harrenhal, y cuando estuviera concluido, su sed de conquista primaría entre sus nuevos proyectos. Temeroso de la amenaza de Harren, Argilac movió ficha y miró hacia Roca Dragón. Ofreció la mano de Argela, su única hija y heredera, a Aegon Targaryen, y con ella todas las tierras al este del Ojo de Dioses, desde el Tridente hasta el río Aguas Negras. Argilac no era estúpido, pues si Aegon aceptaba, los Targaryen le servirían de escudo frente a los Hoar. Sin embargo, Aegon rechazó la propuesta, pues ya tenía 2 esposas, y las tierras que les ofrecía Argilac hacía años que los Hoar se las habían arrebatado. La contraoferta de Aegon fue la siguiente. Aceptaría esas tierras si incluía el Garfio de Massey, así como los bosques y llanuras entre el Aguas Negras y el río Rodeo. El broche final se cerraría con el matrimonio entre Argela y Orys Baratheon, amigo y paladín de Aegon. Muchos rumores apuntaban a que Orys era medio hermano de Aegon. Bueno, sí, se supone, eso es lo que iba a decir. Que se supone que el primer Baratheon tenía sangre Targaryen. Y otra cosa,
se supone, eso me lo dijeron en el Discord, y no me he puesto a comprobarlo, pero tiene sentido, de que HBO y Warner está pensando en hacer o una película o una saga o una épica todopoderosa sobre todos estos sucesos, sobre la conquista de Aegon. Porque no sé qué está pasando con Martin, que desde hace unos años para acá está obsesionado con los Targaryen. El Caballero de los Siete Reinos, Fuego y Sangre, y ahora esto. Entonces eso, está interesado, muy interesado y obsesionado con los Targaryen. Exacto, y te imaginas una trilogía de películas tipo de la escala de Dune sobre la conquista de Aegon. Una película en la batalla del Bastión de Tormentas, otra sobre Harren, y una tercera que termine con Aegon parándose frente al último Stark, el último rey Stark, para verlo poner la rodilla. Uf, sería criminal. Bastardo de Aerion Targaryen, ¿cómo se atrevía el señorito dragón a ofrecer semejante chusma al rey de la tormenta? Argilac ordenó cortarle las manos al mensajero y se las envió a Aegon en una caja con un mensaje. Estas son las únicas manos que pienso conceder a tu bastardo. Acto seguido, Aegon convocó a sus amigos, banderizos y aliados. Todos acudieron al septo para rezar a los 7 de Poniente, y al séptimo día, una bandada de cuervos volaron hacia todos los castillos de los 7 reinos. Desde ese día solo había un rey en Poniente, Aegon de la casa Targaryen. Quienes se arrodillasen ante él conservarían títulos y tierras. Quienes no lo hicieran serían aniquilados. Nadie sabe con exactitud si fueron 3000 o solo unos cientos, pero en cualquier caso las fuerzas de Aegon no eran numerosas. Por supuesto, sus hermanas Visenya y Rhaenys partieron con él, además de los Celtigar de Isla Zarpa y los Velaryon de Mercaderiva, familias cuya amistad se unía a los Targaryen desde los tiempos del esplendor de Valyria. Claro, porque por lo menos los Velaryon sí son Targaryen, sí son valirios, tienen sangre valiria. No sé si los Celtigar también. Y también los Dane tienen por lo menos parecido a los Targaryen. Pero no sé si tendrán también sangre valiria. Algunos vasallos de Argilac procedentes del norte de las Tierras de la Tormenta también se unieron a ellos. Pero el verdadero poder de Aegon, Visenya y Rhaenys no residía en sus leales, sino en sus dragones. Vhagar, el dragón de Visenya, el más pequeño de todos, y sin embargo, con una mandíbula por la que podría pasar un jinete montado a caballo. Ah, oye, Vhagar ya vivía en esa época, entonces Vhagar terminó siendo más viejo que el terror negro. Meraxes, de ojos dorados y escamas de plata, el dragón de Rhaenys, cuyo nombre se puso en honor a un antiguo dios de Valyria. Y por último, el más grande, Balerion, el terror alado, nacido en la mismísima Valyria. De allí también procedían las 2 espadas ancestrales de los Targaryen, Fuego Oscuro, portada por Aegon, y Hermana Oscura, empuñada por Visenya. Todos llegaron a la desembocadura del río Aguas Negras, unas tierras eternamente en disputa. En las 3 colinas que la coronaban solo quedaban ruinas, y en la más alta de ellas comenzó a construirse una empalizada, la colina que sería conocida como la Colina Alta de Aegon, donde tiempo después se construiría la Fortaleza Roja. Pronto se hicieron con Rosby, Stockworth, Valle Oscuro y Poza de la Doncella. Valle Oscuro era el principal puerto ponientí del Mar Angosto, y aunque Visenya no permitió que arrasasen con la población, no dudaron en apropiarse de sus riquezas. En la colina alta de Aegon construyeron el fuerte de Aegon, y allí, tras conquistar una docena de castillos de los alrededores, uno a uno los señores vencidos fueron arrodillándose y depositando sus espadas. A diferencia de Poniente, en Valyria no se había usado nunca los blasones, pero cuando se presentaron sus nuevos vasallos, los Targaryen desplegaron su estandarte. Un dragón tricéfalo de gules sobre campo de sable, y los señores de Poniente no tuvieron dudas de que ante ellos se encontraba un igual, un gran rey. La propia Visenya puso la corona de acero valirio sobre la cabeza de su hermano, y Rhaenys lo proclamó Aegon, el primero de su nombre, rey de todo Poniente y escudo de su pueblo. Aegon Targaryen. Claro, habría que hablar también en profundidad de la relación que tenía Aegon con sus esposas hermanas. Porque era básicamente, él tenía lo mejor de 2 mundos, una tomboy y una femboy. A una que era la que gustaba pelear y esto y lo otro, y la otra que era más cálida. Sería conocido en la historia como un gran guerrero, pero también era magnánimo.
A los señores vencidos que se arrodillaban ante él les permitió conservar sus títulos y tierras. A aquellos que le apoyaron los honró con cargos importantes, como es el caso de Daemon Velaryon, a quien nombró consejero naval, Tristan Massey, ahora consejero de los edictos, Crispin Celtigar, consejero de la moneda, y Oris Baratheon, la primera mano del rey. Ahora había 7 reyes que someter, y eso no iba a ser tan sencillo. A partir de aquí, Aegon dividió sus fuerzas en 3 frentes diferentes, bajo el mando de Oris Baratheon. No, sí, muerte. Básicamente eso, que una era la que quería y otra era la que estaba, porque era una gran guerrera y tenía un dragón muy poderoso. Pero bueno, eso se ha repetido antes, como el triángulo amoroso entre el caballero dragón, su hermana y el indigno. Siempre estuvo ese triángulo amoroso. Esos son patrones que se repiten también. Y con el apoyo de Rhaenys y Meraxes, la mayor parte del ejército partió hacia el sur, hacia Bastión de Tormentas, donde Argilac el Arrogante había convocado a sus vasallos. En segundo lugar, bajo el mando de Daemon Velaryon, la flota Targaryen partió hacia Puerto Gaviota y el Valle, y con ellos iban Visenya y Vhagar. Por último, el propio Aegon encabezó la partida que se dirigió hacia el orgulloso castillo de Harrenhal. En las tierras de la tormenta se vieron sorprendidos por los vasallos de Argilac cuando cruzaban el río Rodeo. Oris perdió nada menos que 1000 hombres en aquella emboscada. Entonces Rhaenys emprendió el vuelo hacia los bosques donde se habían ocultado los atacantes, y Meraxes respondió con su cálido aliento arrasando los árboles donde se ocultaban. Mientras esto sucedía, al norte los barcos Targaryen se vieron sorprendidos por una flota improvisada de los Arryn, que iba acompañada por 12 buques de guerra Braavosis. Frente a Puerto Gaviota, la armada Targaryen sufrió grandes pérdidas, entre ellas la del consejero naval Daemon Velaryon, y con él 3/4 partes de su flota. Como respuesta, Visenya descendió con Vhagar sobre la flota Arryn, reduciéndola a meras antorchas flotantes. En la orilla del Ojo de Dioses, Aegon también fue. Claro, ¿me entiendes? Porque esto sería criminal. Lo interesante de esta cuestión, que a diferencia de Juego de Tronos, que se mide mucho por la política, ese tipo de cosas, aquí podría ser algo más de acción. Más batallitas épicas, más cuestiones al punto. Atacado, pero no una, sino 2 veces. En la batalla de los Juncos, Aegon consiguió una victoria frente a los Hoar. Sin embargo, el segundo ataque llegó desde la retaguardia y las fuerzas Targaryen sufrieron grandes pérdidas. Entonces, mientras los hijos de Harren el Negro navegaban por el Ojo de Dioses intentando volver a Harrenhal, el terror alado descendió sobre ellos y jamás alcanzaron la orilla. Durante 3 generaciones, los Hoar, hijos del hierro, habían gobernado las tierras de los ríos y en este tiempo no se habían ganado el aprecio de sus vasallos. Solo la construcción de Harrenhal había supuesto millares de muertes, expolios e impuestos prohibitivos, por lo que los ribereños, ahora encabezados por Edmund Tully, se unieron a la causa Targaryen. Cuando Aegon se presentó con 8000 efectivos en las puertas de Harrenhal, Harren el Negro respondió en persona al parlamento. Aegon le ofreció una rendición que le permitiría continuar siendo el señor de las Islas del Hierro. Harren, bien aprovisionado, proclamó que sus muros eran altos y gruesos y que la piedra no ardía ante el fuego de dragón. Cuando caiga el sol se extinguirá vuestro linaje, fue la respuesta de Aegon. Y así sucedió. Cuando el sol cayó, el cielo estaba despejado y muchos creyeron vanas las amenazas del señor dragón. Pero allá arriba, por encima de las nubes y a una altura en la que Valerion parecía una simple mosca ante la luna, se encontraba Aegon a lomos del terror alado. Juntos descendieron en picado hacia la oscuridad y cuando llegaron a las murallas del titánico castillo, sus 5 torres se convirtieron en 5 terribles cirios, víctimas de la ira del dragón. Madera, paja y carne ardieron, deformando y convirtiendo Harrenhal en una mole monstruosa donde la casa Hoar fue pasto de las llamas. Y no solo eso, derritió el castillo. Hay una plaza entera. Una plaza entera que se convirtió en lava y eso quemó también muchas vergas. Por eso es que el castillo está maldito, porque Harrenhal desde esa época se considera maldito por toda esa gente que se murió ahí dentro, y además porque es irreconstruible. No se puede construir esa mierda de vuelta porque está distorsionada y destruida por el fuego del dragón.
Al día siguiente, Aegon premió la lealtad de Edmund Tully honrándolo con el título de Señor de Aguas Dulces y Señor Supremo del Tridente, y dentro del castillo humeante recogieron las espadas de los caídos y fueron enviadas al fuerte de Aegon. Cuando Argilac recibió las noticias de que Harren se había chamuscado dentro de su imponente castillo, el viejo guerrero dijo que no pensaba morir de la misma manera y salió a campo abierto al encuentro de Orys Baratheon. A lomos de Meraxes, Rhaenys presenció cómo Argilac y su hueste salían de Bastión de Tormentas. Orys sabía ahora el grueso de las fuerzas del Rey de la Tormenta y tuvo tiempo para prepararse, y al sur de Puerta de Bronce aguardó en las colinas. Cuando Argilac llegó, una fuerte tormenta azotaba las tierras. Allí, el orgulloso rey vio como bajo el empapado estandarte del dragón tricéfalo, su enemigo se encontraba en inferioridad numérica. Argilac tenía el doble de espadas, las cuales cuatriplicaban en caballeros y caballería pesada a las fuerzas Targaryen. El viento le favorecía, el número de efectivos también, y Argilac vio la victoria en su mano, por lo que no quiso esperar al día siguiente para atacar. La batalla sería conocida como la Última Tormenta. 3 veces los Durrandon cargaron contra los Baratheon. Una colina cayó tras otra hasta que en la cuarta acometida, la última carga del Rey de la Tormenta y sus hombres, se abrió paso hasta el centro de las fuerzas Baratheon y allí, en tierra, encontró a Rhaenys a lomos de Meraxes. Las llamas les envolvieron y el caos desbocó a los caballos. Argilac cayó de su montura, pero el viejo no se amilanó. Cuando Orys lo encontró, se enfrentaba a media docena de hombres, mientras otra media docena yacía a sus pies. Orys le ofreció rendición, pero Argilac eligió el acero. Las espadas comenzaron su danza, las heridas llegaron a ambos contendientes. De hecho, yo leí los primeros capítulos de Fuego y Sangre, que es el que cuenta básicamente todo esto de la conquista, y me gustó tremendamente muchísimo toda esta cuestión de la pelea entre Argilac y Orys y de que era el medio hermano de los Targaryen. Esa parte es espectacular. Hasta que, al final, el último rey de la tormenta yació en el suelo. Argela, la hija de Argilac, se preparó para el asedio de Bastión de Tormentas y enfrentar así una última resistencia. Rhaenys parlamentó con ella, pero Argela estaba dispuesta a morir antes que arrodillarse. Ella estaba dispuesta a morir, pero no sus soldados. Así que aquella noche alzaron una bandera de paz y entregaron a Argela amordazada, encadenada y desnuda. Orys Baratheon la atendió personalmente, quitando sus cadenas, la envolvió en su capa, le sirvió vino, le regaló palabras amables, ensalzó el valor de su padre y en honor a él adoptó el blasón, el venado coronado, y con él el lema de los Durrandon: nuestra es la furia. Bastión de Tormentas sería su fortaleza y Lady Argela su esposa. Con Harren y Argilac destruidos, el resto de reyes tuvieron la certeza de que tarde o temprano les llegaría el turno, pero Mern Gardener, rey del dominio, no había estado ocioso. Antes de que Aegon se presentara ante Harren el Negro, Mern ya había cabalgado hacia el norte. Siguió el camino del océano hasta Roca Casterly y allí forjó una alianza con el rey Loren Lannister. Ahora, en Soto de Oro, un imponente ejército al mando de la casa Gardener se reunía con las huestes encabezadas por la casa Lannister. Una alianza que trajo consigo el ejército más grande jamás visto en Poniente, con nada menos que 55.000 hombres, de los cuales 5.000 eran caballeros. Las noticias llegaron hasta el... Coño, 5.000 caballeros, pero ¿cuántos caballeros hay en esta huevonada? Campamento de Aegon en el Ojo de Dioses, y pronto se reunió con sus 2 hermanas. El encuentro entre ambos ejércitos tuvo lugar al sur de Aguas Negras, donde más adelante se situaría el Camino Dorado. El rey Mer y el rey Loren vieron clara su victoria. Batalla a campo abierto sobre suelo firme. Día despejado, el pasto y el trigo altos, sin rastro de lluvia que los importunase. Bueno, eso no suena muy bien. Y además, Aegon contaba solo con 11.000 espadas frente a las 55.000 de los aliados. Los Targaryen esperaron a que las cornetas de sus enemigos lanzaran la señal para el ataque, pero Aegon también se había percatado de que la lluvia no les importunaría. De hecho, hacía 15 días que no había caído ni una gota, y el trigo, listo para la cosecha, sí, estaba alto y seco como la yesca.
Cuando los aliados se lanzaron al ataque y la vanguardia de los Gardener rompió las filas Targaryen, los dragones descendieron para envolver a sus enemigos en llamas. El fuego empujado por el viento se avivó y provocó el caos entre los atacantes, que ahora se encontraban en el corazón de los 7 infiernos. Aquel enfrentamiento pasaría a la historia como la batalla del Campo de Fuego, donde Mer IX de la casa Gardener cayó junto a sus hijos, nietos, hermanos, primos y otros parientes. El único superviviente de los Gardener murió pocos días después a causa de las heridas, y con él se extinguió una de las casas más antiguas de Poniente. Por su parte, el rey Loren Lannister había conseguido huir, pero pronto fue capturado. Puso su espada y su corona a los pies de Aegon el Conquistador y se arrodilló para rendir pleitesía. A cambio, Aegon reafirmó sus tierras, lo nombró señor de Roca Casterly y le concedió el título de Guardián del Occidente. Una vez más, las espadas de los vencidos fueron recogidas y llevadas río abajo hasta el fuerte de Aegon. Acto seguido, el rey dragón voló hasta... Ah, entonces esto tiene sentido de por qué... Espérate. De por qué Trono de Hierro, ilustración. Y eso explica por qué el trono en los libros es esta mierda. No la pinguita esa fea que tú ves en la serie. Porque claro, son decenas de miles de espadas las que conforman el trono, no solo las 4 pinguitas estúpidas de la serie, que es una basura en comparación, pues. Hasta Alto Jardín, donde Harlan Tyrell, mayordomo de los Gardener, no ofreció resistencia alguna. Entregó la... Sí, claro, yo había visto las ilustraciones del trono, que es inmenso, pero yo creía que era solo porque tenía espadas de los señores que se rindieron. Pero si tiene de todo, la gente que se murió en esa batalla, bueno, listo. Llave del castillo y juró lealtad a su nuevo rey. Ante el gesto, Aegon volvió a responder con generosidad. Le concedió Alto Jardín, así como las tierras que antaño estuvieron bajo el dominio de los Gardener, y lo nombró Guardián del Sur y Señor Supremo del Mander. Aegon quiso continuar consolidando su dominio en el sur, pero entonces llegaron las noticias de que 30.000 norteños habían cruzado al sur del Cuello y ahora se encontraban en las tierras de los ríos. Enseguida, el conquistador puso de nuevo rumbo al norte. Cuando el ejército bajo el mando del rey Torren Stark llegaron a orillas del Tridente, se toparon con que un ejército de 60.000 soldados procedentes de todas las tierras conquistadas respaldaban ahora a su nuevo rey. Sobre el campamento Targaryen, además, sobrevolaban sus 3 dragones a los que les precedía una fama terrible sobre su presencia en el campo de batalla. Algunos banderizos norteños quisieron retroceder a Foso Kairin, otros apremiaban a atacar, pero el rey Torren Stark no hizo nada de eso. Envió a su hermano bastardo, Brandon Nieve, junto a 3 maestres para iniciar una negociación. Tras una interminable noche de idas y venidas y a la luz de la mañana, Torren Stark, el último rey del invierno, puso su corona a los pies de su nuevo rey y se arrodilló para jurarle lealtad. El norte no es... De hecho, fue el único que no peleó. ¿Verdad que sí? Fue el único que no peleó. Porque los Durrandon, los de Harren, todos pelearon menos él. Solo faltaría que... Ahora solo le falta el valle. Un pueblo que olvida y 300 años después aún se le conocería como el rey que se arrodilló. Torren Stark pasó a ser guardián del norte y señor de Invernalia, pero ni un norteño perdió la vida en aquel encuentro y las espadas de los vencidos viajaron intactas hasta el fuerte de Aegon. De nuevo los hermanos Targaryen tomaron caminos separados. Visenya voló hacia el valle, donde el gobierno del niño rey Exacto, sí, el Dorne y el valle es lo último que falta. Ron el Arryn estaba... Pero Dorne no lo capturan en esta generación, lo capturan como 100 años después o algo así. Cuando los Stark no eran tan pendejos como Ned, sí, ciertamente, sí. Sí, ¿verdad que sí? Es que es una decisión muy controversial, muy tonta todo lo que hizo Ned durante Juego de Tronos. Manos de su madre. Al inicio de la conquista, Sharra había ofrecido el apoyo de la casa Arryn contra Harren el Negro, si Aegon le concedía las tierras al oeste del Forcaverde, pero el rey dragón no aceptó. Tras la muerte de Harren, Sharra envió un retrato a Aegon ofreciendo su mano a cambio de que nombrara a Ronel como su heredero, pero el resultado fue idéntico que el anterior. Ahora, la reina Sharra del Valle se refugiaba en el nido de águilas ¿Qué pasó, Valen? ¿Cómo anda todo? presta para la defensa en Puerto Gaviota, la Puerta de la Sangre y otros puntos estratégicos, pero ningún castillo podía proteger sus cielos.
Visenya, a lomos de Vhagar, aterrizó en el patio del nido de águilas y cuando Sharra llegó con media docena de guardias dispuesta a hacerle frente, encontró a Ronel en el regazo de la reina Targaryen observando con ojos fascinados al dragón. Ambas reinas intercambiaron sonrisas y Sharra puso a los pies de Visenya su diadema, la corona de su hijo y la corona halcón de la montaña y el valle. A cambio, Ronel voló con Visenya a lomos de Vhagar y cuando pisó tierra lo hacía convertido en señor del nido de águilas, defensor del valle y guardián del oriente, y una vez más las espadas de los vencidos llegaron intactas al fuerte de Aegon. Aegon por su parte volvió a las tierras del dominio para consolidar la conquista en Antigua. Allí, en la ciudad más grande de Poniente, el gobierno estaba en manos de los Hightower. Oye, cosa interesante ahora que estamos en esta parte, porque si ves las partes anteriores del lore de Maglor, él dice que, y es así pues, que antes de desembarco del rey, la capital, la ciudad más importante de Westeros era Antigua. Pero entonces, ¿por qué Antigua no era la capital del reino de la gente del dominio? Curioso, y eran los Gardener. Además, era la sede de la fe donde residía el Septón Supremo. Se dice que cuando supieron que Aegon había desembarcado en Poniente, el Septón Supremo se encerró 7 días y 7 noches en el Septo Estrellado donde rezó para que los dioses le guiaran. Al 7º día, la vieja le iluminó el camino con su lámpara dorada, haciéndole comprender que si ofrecían resistencia contra Aegon Targaryen, Antigua, Torre Alta, la Ciudadela y el Septo Estrellado se convertirían en ruinas. Lord Manfred Hightower, hombre devoto, no puso en duda la visión del Septón Supremo, y cuando Aegon el Dragón llegó, ofreció su espada, su ciudad y su lealtad. 3 días más tarde y 2 años después de su desembarco, en el Septo Estrellado, Aegon era coronado por el Septón Supremo, y lo proclamó Aegon de la Casa Targaryen, el primero de su nombre, rey de los Ándalos, los Rhoynar y los primeros hombres, señor de los 7 reinos y protector del reino. 7 reinos, dijo, pero en realidad solo 6 le habían jurado lealtad. Días antes, Rhaenys había volado hacia el sur, sobre las montañas rojas de Dorne, y cuando descendió sobre Baith para reclamar su misión, se encontró un insólito escenario. El castillo estaba vacío y abandonado. Cuando los lugareños, compuestos de ancianos, mujeres y niños, fueron preguntados, todos respondieron lo mismo: se han ido. La misma suerte tuvo Rhaenys en Bonda Divina y una vez más en los tablones en la desembocadura del Sangre Verde. Finalmente viajó hasta Lanza del Sol, asentamiento de la Casa Martell. Rhaenys recorrió las estancias abandonadas hasta que, sentada en su trono, encontró a la octogenaria princesa Meria. Anciana, corpulenta y ciega, Argilac la llamaba el sapo amarillo de Dorne, pero la edad no habían enturbiado su mente. Meria le dijo a Rhaenys que no lucharía contra ella. Rey de los Rhoynar, claro que sí, te faltarían 200 años para eso. Pero tampoco se arrodillaría ante Aegon, pues Dorne no tenía reyes. Rhaenys le dijo que volvería con fuego y sangre, y Meria le replicó que ese era el lema de los Targaryen, pero los Martell también tenían uno: nunca doblegado, nunca roto. Y aquel día, Dorne continuó siendo un principado libre. Para sorpresa de todos, Aegon no estableció su gobierno ni en Antigua ni en Rocadragón, como muchos vaticinaban, sino en aquel lugar donde 2 años antes había desembarcado. La ciudad recibió el nombre de Desembarco del Rey, y las 1000 espadas de los vencidos que allí habían sido enviadas al fuerte de Aegon fueron calentadas al rojo blanco en el aliento ardiente de Valerion. Y 59 días después, una bestia negra, hecha de filos, púas y hojas de metal afilado, se convertía en el trono de hierro de Poniente. Para concluir... No, y ¿sabes una cosa? Es que Martin es un genio para estas vainas. No hay una metáfora más excelente que la del trono de hierro, porque es el símbolo del poder. Pero el poder no es cómodo, no es una silla cómoda. Ese es el punto de que sea así. Porque por un lado es un símbolo que demuestra cómo los Targaryen vapulearon y acabaron con toda la resistencia. Desarmó a todos sus opositores. Pero al mismo tiempo, esos mismos opositores, aún en la derrota, pueden hacerle daño. Por eso es que hay por lo menos 1 o 2 reyes Targaryen que murieron por las heridas provocadas por el trono. Porque eso también es un mito que dicen aquí, que el trono
ataca a quienes son considerados indignos de portar el manto de rey. Entonces eso es una metáfora extraordinaria. Decir que Aegon se vio obligado, en primer lugar, a someter al archipiélago de las tres hermanas que se habían declarado independientes, y en el año 2 después de la conquista fue en persona hasta las Islas del Hierro para sofocar el caos que siguió la muerte de Harren el Negro. Allí, el gobierno de las islas se encontraba en disputa y tras la intervención del Rey Dragón, se permitió a los hijos del Hierro elegir a su señor. El elegido fue Beacon Greyjoy, Lord Segador de Pike, quien se vio obligado a rendir pleitesía al trono de hierro. Los 7 reinos quedaron divididos en 9 regiones, de las cuales una de ellas siempre pertenecería a la corona, aquellas tierras en torno a desembarco del rey que durante siglos fueron un territorio en disputa. Por último, decir que en Dorne no se derramó ni una gota de sangre hasta el año 4 después de la conquista, cuando tuvo lugar la primera guerra dorniense. Tampoco entonces conseguiría Aegon someterlos, ni entonces ni en sus 37 años de reinado, ni siquiera 100 años después Dorne se arrodilló ante ningún rey dragón. Pero eso forma parte de otra historia y tendrá que ser contada en otra ocasión. Y aquí concluye la 5ª entrega de la historia de Poniente. En junio prometí hacer un ciclo de crónicas donde viajaríamos. Qué broma tan vaina tan interesante, ¿eh?